Es considerado básicamente el mejor servicio para virtualizar todo lo que son los escenarios virtuales multiusuarios, ¿no? Y en el caso de escritorios virtuales de Windows 7, pues con esta solución de Windows Virtual Desktop se proporciona todo lo que es la parte de las actualizaciones de seguridad extendidas de un modo gratuito, ¿no? Está totalmente integrado con la seguridad y la gestión de Microsoft 365 y estas soluciones, o sea, Windows Virtual Desktop, permiten mantenerte conectado a todo un trabajo, a todo un entorno de trabajo, perdón, en su totalidad cuando las aplicaciones específicas y los lineamientos de seguridad son clave para que las empresas puedan realizar todas sus funciones de una manera remota y de una manera segura, ¿no? Cuando, pasamos al siguiente slide, por favor. Cuando las organizaciones o cuando sus clientes tienen la necesidad de implementar escritorios virtuales, ¿no? Bueno, existen varias razones que hacen que las empresas busquen estas soluciones, ¿verdad? Están las regulaciones de seguridad, la fuerza de trabajo remoto, los empleados específicos y las cargas de trabajo especializadas. Entonces, ¿cuáles son estos escenarios comunes en los cuales Windows Virtual Desktop constituye una solución ante necesidades de la empresa moderna? Entonces, vamos, digamos, con el primero, regulaciones de seguridad, ¿no? En el caso de organizaciones, ¿verdad? Tales como compañías de servicios financieros, proveedores de cuidado de salud, agencias de gobierno, la infraestructura de escritorio virtual les ayuda, ¿verdad?, a satisfacer todo lo que son las necesidades de conformidad regulatoria. Por eso es que en ese segmento es tan importante. Con Windows Virtual Desktop se puede mantener un alto nivel de control sobre la forma en que los usuarios generalmente acceden a los datos y usan las aplicaciones. Le permite bloquear entornos locales mediante directivas de grupo o que se apliquen en todas las sesiones de escritorio moderno. Y por sobre todas las cosas, provee, ¿no?, un alto nivel de control sobre la forma en que los empleados remotos acceden a lo que son los datos en el entorno virtual, ¿no? Esto es uno de los factores fundamentales que buscan las empresas cuando implementan escritorios remotos. Por otro lado, está el tema de la fuerza de trabajo elástico, que es otra de las necesidades de negocio que Windows Virtual Desktop cubre, ¿no? Es decir, se benefician aquellas organizaciones que tienen una fuerza de trabajo, por decir, elástico. ¿Qué significa esto? Que deseen tener trabajadores temporales para picos de demandas de trabajo o que contratan con regularidad o por periodos cortos de tiempo o se hacen contrataciones súbitas, inmediatas, que hacen que la fuerza de trabajo se fusione o se reduzca, ¿no? Entonces, para esto, Windows Virtual Desktop ayuda a escalar rápidamente y de forma accesible todo el acceso de estos empleados, digamos, que son fuerza elástica, ¿no? Recuerden que Windows Virtual Desktop es la única solución de infraestructura de escritorio virtual que proporciona o que facilita la multisesión de Windows 10. Y para su fuerza de trabajo elástica, esto significa que las empresas pueden dar a sus usuarios la experiencia de Windows 10 sin tener que dedicar una única máquina virtual para cada empleado, sino que puede hacerlo desde otros dispositivos, ¿no? También está el tema de los empleados específicos, ¿no? Con Windows Virtual Desktop ayuda a que haya una satisfacción en las necesidades no solo de grandes grupos o de grandes números de usuarios, sino también de empleados específicos. Por ejemplo, pueden haber trabajadores que necesiten acceder desde sus dispositivos móviles de propiedad personal a recursos locales, ¿no? O a tener acceso de administrador a un entorno de escritorio, ¿no? Por ejemplo, puede que se desee una aplicación instalada localmente para los empleados, ¿no?, en un centro de llamadas, por ejemplo, y no necesita un entorno de escritorio remoto completo. Entonces, aquí viene Windows Virtual Desktop a satisfacer esta necesidad de esos empleados específicos. Y por último están las cargas de trabajo especializadas, ¿no?, que es otro factor importante. Vemos que con Windows Virtual Desktop se puede brindar soporte
a los usuarios con cargas de trabajo específicas, sin tener que proporcionar un hardware de escritorio de gama alta, por ejemplo. Un ejemplo de esto pudiera ser aplicaciones de uso gráfico, por ejemplo, cargas de trabajo que hacen un uso intensivo de todo lo que es procesador, o usuarios pueden trabajar desde un dispositivo móvil como un teléfono o una tablet, aunque necesitan acceder a estos tipos de trabajo especializado, ¿no? Entonces, digamos que esa es otra funcionalidad muy importante que WBD viene a cubrir. Es decir, se pueden crear entornos de desarrollo y pruebas, se pueden equipar a los usuarios con escritorios completos para estas cargas de trabajo específicas, simplemente proporcionando una aplicación remota que al final parece que está ejecutándose en el escritorio local del usuario. Entonces, digamos que eso también es un aspecto muy importante, ¿no? Si me puedes pasar la lámina, por favor. Entonces, ¿cuándo la solución de Windows Virtual Desktop es la solución que tu cliente busca? ¿Cuándo es importante validar o qué debemos nosotros preguntarnos para validar si esta es la solución para su cliente? Entonces, las preguntas son, ¿desea virtualizar su escritorio y sus aplicaciones? Si ese es el caso, un cliente que le podemos proporcionar o le podemos sugerir WBD. Cuando necesitan una experiencia virtualizada completa de Windows 10 y aplicaciones de Office 365, de nuevo cuando desean o necesitan capacidad de agregar y remover usuarios fácilmente, si quieren un aprovisionamiento rápido, si necesitan escalar de una manera eficiente en minutos, bajo demanda, para todo lo que es empleados flexibles, remotos, móviles, cuando necesitan integrar seguridad y requerimientos normativos también, si quieren reducir los costos de los manejos de implementación, etcétera, ¿no? Todas estas son preguntas frecuentes para entender o encaminar la necesidad de Windows Virtual Desktop de tu cliente y que luego ustedes la pueden revisar, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Esta es la última lámina que tengo yo de mi lado para presentar. Es una lámina bien interesante que muestra lo que es la responsabilidad y en manos de quién están los diferentes niveles de control, ¿no? Como les hablábamos, Windows Virtual Desktop es una solución tipo PaaS, donde Microsoft entrega el cómputo, entrega el almacenamiento, la red, la política de acceso, las puertas de enlace, los diagnósticos, etcétera. En el caso de la suscripción, las licencias, las aplicaciones y lo que es el sistema operativo con el que se desea interactuar, eso está 100% bajo el control del usuario, o más bien la empresa que contrata estos servicios para sus empleados. Entonces, súper interesante esta lámina que nos dice o nos habla de toda esta parte de la responsabilidad y en manos de quién están estos niveles de control. Diego, me gustaría ya que pasáramos a la parte técnica. Creo que hay mucho que compartir con los clientes y bueno, te doy la palabra. Muchísimas gracias, ¿ok? Muchas gracias, Lisette. Mi nombre es Diego H. y trabajo para el área de preventa de Incomex. Como indica Lisette, es bien importante esta solución de Windows Virtual Desktop porque podemos tener para diferentes entornos, diferentes soluciones para nuestros clientes. En el día de hoy vamos a hablar, adicional a lo que nos indicó Lisette, vamos a hablar de en qué tipo de infraestructuras nosotros podemos tener o colocar las soluciones de Windows Virtual Desktop. Windows Virtual Desktop es una solución que trabaja con Active Directory. El Active Directory puede estar en un data center on-premise o en un data center en la nube de Azure a través de una máquina virtual, o también funciona con el servicio de Azure Active Directory Domain Services. Estos tres escenarios son admitidos para poder nosotros contemplar o tener o instalar la solución de Windows Virtual Desktop. O sea, como requisito principal o el primer requisito que debemos tener es el Active Directory en cualquiera de las tres opciones. Luego de eso, de nosotros comprobar
o ofrecer la solución Active Directory al cliente como parte de la implementación de Windows Virtual Desktop, nosotros tenemos tener dentro de nuestra prerequisitos cumplir con una suscripción de Azure. Luego debemos tener nuestro Active Directory sincronizado con el Azure Active Directory. Debemos tener unas credenciales o las credenciales de administrador del Active Directory y las credenciales o el rol de administrador global de la suscripción de Azure. De tal manera que el momento de nosotros de implementar, van a ver que al momento de implementar nos pide tanto las credenciales del administrador de administrador global de la suscripción de Azure como del administrador del Active Directory. ¿Qué tipo de imágenes están admitidas dentro de las soluciones de Windows Virtual Desktop? Todas las imágenes admitidas son de 64 bits, es decir, no soporta imágenes legacy de 32 bits. Todas contienen Windows Server, Windows 10 Enterprise desde la versión 18.09 o superior. Y en el caso de las implementaciones de Windows Virtual Desktop como pool, son sesiones de Windows 10 Multisession, en donde nosotros podemos implementar la solución. Luego de eso está también soportado Windows 7 Enterprise y Windows Server desde las versiones 2012 R2 hasta la 2019. Esta parte es bien importante, el licenciamiento. Dentro del licenciamiento que está soportado para implementar escritorios virtuales de Windows Virtual Desktop, el licenciamiento que nosotros podemos tener es básicamente son dos, o podemos tener Microsoft 365 o Windows 10 Enterprise. Microsoft 365 soportados en las versiones F3, de 3 de 5 a 3 a 5. En el caso que nosotros tengamos clientes que ya tengan este tipo de licenciamiento, no es necesario adquirir adicional para la implementación. Si es que tuviera ya Microsoft 365, cualquiera de estas tres versiones, el cliente puede utilizar su licenciamiento porque ya incluye Microsoft 365 las versiones de Windows 10 y la parte de ofimática. Si nosotros, por ejemplo, tenemos soluciones de Windows Virtual Desktop que no requieran ofimática y que, como ustedes vieron en las láminas anteriores, existen para trabajos especializados, como por ejemplo de diseño, donde podemos tener AutoCAD, o de call center, en donde no necesitamos la parte de ofimática, en ese caso necesitaríamos solo Windows 10 Enterprise en las versiones 3 de 5 o el Education en las versiones de 3 a 5 o el Windows 10 VDA por usuario. También está soportado las versiones, como habíamos hablado, de Windows Server desde la 2012, 2016, 2019, pero para esto se necesita adicional CALs de Remote Desktop que estén o tengan con Software Assurance, ¿sí? Entonces, ¿qué clientes son compatibles? Una de las ventajas que tiene Windows Virtual Desktop es que en la parte de movilidad soporta a muchos clientes como sistemas operativos como Android, iOS, Macintosh, o nos podemos conectar a los escritorios virtuales vía web a través de un navegador como Chrome, Edge, Internet Explorer o Firefox. ¿Qué es lo importante de esto? De que al momento de nosotros poder conectarnos a los escritorios virtuales, nosotros podemos reutilizar equipos que no tengan gran performance, pero que tengan conexión a Internet, ya que no utilizamos los recursos de las máquinas locales. Y adicional también Windows Virtual Desktop tiene un cliente que se puede descargar para Windows, que es el Remote Desktop. Este Remote Desktop no es el mismo el que viene por default en todas las versiones de Windows, que es la conexión a escritorio remoto. En este caso es diferente, ya van a ver en el demo cuál es el agente que se instala para la conexión de Windows Virtual Desktop en el caso que queramos utilizar este agente como tal. Entonces, hablando de los roles, como lo habíamos indicado, debe ser administrador global de la suscripción, administrador de la Active Directory, debe ser propietario de la suscripción y con ese usuario nosotros debemos dar los accesos al usuario que va a crear o a los usuarios que van a crear tenants de escritorios virtuales. Cuando nosotros recibimos por default una suscripción de Azure, la suscripción no incluye dentro de las aplicaciones permitidas
Windows Virtual Desktop. Entonces, lo que nosotros tenemos que realizar inicialmente, una vez que cumplimos los requisitos y tenemos el Active Directory, es dar el consentimiento para crear escritorios virtuales. Entonces, ya vamos ya en la parte técnica, voy a dejar de compartir estas diapositivas y vamos a explicar ya desde el portal cómo se implementa y qué se debe hacer para la implementación de Windows Virtual Desktop como tal. Entonces, cuando nosotros recibimos una suscripción de Azure, nosotros debemos asegurarnos que el usuario sea, en este caso, por ejemplo, voy a tomar este usuario, tenga el rol de administrador global. Ese es el primer prerequisito que debemos observar. Luego, también debemos observar que el usuario, dentro de la parte de suscripciones, sea propietario de la suscripción. Aquí tenemos los usuarios que son propietarios de la suscripción. Y luego de eso nos debemos asegurar en el Active Directory. Para eso tenemos instalado ya el Active Directory. Que dentro de de los roles que debamos tener como administradores de la solución de Windows Virtual Desktop, en este caso el usuario debe pertenecer o debe ser miembro de estos grupos. Y uno de los grupos importantes de los que debe ser miembro es del Enterprise Admin. ¿Sí? Con eso nosotros nos aseguramos que el usuario pueda crear los tenants de escritorios virtuales. Una vez que nosotros verificamos los accesos, algo que es muy importante, nosotros debemos enlazar nuestro Active Directory con el Azure Active Directory a través del Azure AD Connect. El Azure AD Connect es una herramienta que nos da Microsoft Azure para nosotros poder sincronizar los usuarios de la caso, los usuarios del Active Directory que van a usar escritorios virtuales están creados en una unidad organizativa de Windows Virtual Desktop y estos usuarios son los que se han sincronizado en nuestro Azure Active Directory con el fin de darles acceso a los escritorios virtuales. Entonces nosotros nos vamos acá a la parte de usuarios. Dentro del Active Directory vamos a ver que todos nuestros usuarios del Active Directory ya han sido sincronizados. Es bien importante saber que cuando nosotros usamos el Azure AD Connect, la sincronización es de manera unidireccional. Eso significa que los usuarios se sincronizan desde el Active Directory al Azure Active Directory. Si yo creo un usuario en el Azure Active Directory, ese usuario no lo voy a poder sincronizar hacia el Active Directory. Es de manera unidireccional. Entonces, una vez que nosotros ya hemos contemplado primero que tiene los privilegios o los roles para crear escritorios virtuales, nosotros debemos dar el consentimiento. ¿Y cómo se da el consentimiento? En la página donde Microsoft Azure nos permite que podamos crear o habilitar los tenants de Windows Virtual Desktop. El consentimiento se da en base al ID del directorio del Azure Active Directory. El ID del directorio del Azure Active Directory está en la parte de propiedades. Una consulta, he visto que están alquilando cuartos. Podemos poner en mute a todos, por favor. Ya, el ID del ID del Azure Active Directory está dentro de propiedades en la parte de Tenant ID y este ID es el que nosotros necesitamos para dar el consentimiento.
Con ese ID nosotros copiamos y le damos submit tanto para server aplicaciones de servidor como para clientes. Le damos submit y aquí nos va a pedir ya las credenciales. Bueno. Entonces, una vez que nosotros damos el consentimiento en la página de Microsoft, nosotros desde las aplicaciones empresariales ya nos va a aparecer dentro de aplicaciones Windows Virtual Desktop. Una vez que nos aparece dentro de aplicaciones Windows Virtual Desktop, nosotros damos los accesos al usuario o asignamos el usuario que puede crear tenants. Entonces, una vez que el usuario puede crear tenants de escritorios virtuales, aquí dice Tenant Creator, el usuario va para eso, luego del usuario poder tener los roles o los privilegios de Tenant Creator de escritorios virtuales, nosotros dentro de una máquina que tenga PowerShell, nosotros debemos ejecutar los siguientes comandos. Estos comandos lo que hacen es nos instalan el módulo de escritorios virtuales y adicional nos crea ya el tenant de escritorios virtuales. Sí, para el demo yo he creado varios tenants. Por ejemplo, aquí creé uno que se llama Chile, ahora he creado uno que se llama Colombia. Y dentro de los parámetros que se necesita para crear los tenants de escritorios virtuales, se necesita el ID de la suscripción y el ID del Azure Active Directory, que es el que habíamos copiado. Una vez que ejecutamos estos parámetros, nosotros estamos ya en la capacidad de crear escritorios virtuales. Entonces, para resumir, primero debemos tener un Active Directory. Segundo, debemos tener los roles o los privilegios tanto en el Azure Active Directory como en la Active Directory. Tercero, debemos nosotros dar el consentimiento para crear escritorios virtuales. Cuarto, debemos nosotros habilitar el tenant de escritorios virtuales y con eso nosotros ya podemos crear el pool o los escritorios virtuales o los grupos de escritorios virtuales que queramos crear para nuestros usuarios. Entonces, recién en este momento nosotros podemos habilitar desde el Marketplace la solución de Windows Virtual Desktop. Entonces, para eso pongo aquí Windows Virtual Desktop. Y debemos asegurarnos que nos aparezca el Windows Virtual Desktop Host Pool. Existen dos versiones en el Marketplace de Windows Virtual Desktop. La solución que tiene el icono orange con la solución que tiene el icono azul. Entonces, asegúrense de utilizar la que tiene el icono orange porque ya es una versión que está en producción. La que tiene el icono azul es un preview todavía y tiene algunos cambios que están realizando. Entonces, esta versión ya está aprobada. Y es la que nosotros utilizamos para crear los pools o los escritorios virtuales para nuestros usuarios o clientes. Le damos aquí Create. Y aquí nos pide el lugar donde vamos a crear la solución. Para eso yo he creado un grupo de recursos. Este grupo de recursos está en la región Estados Unidos 2 y es donde he creado la solución de escritorios virtuales. Entonces, nos pide aquí un grupo de recursos, la región, puedo poner aquí un nombre, puedo poner demo Windows Virtual Desktop, y aquí nos da dos opciones, que sea en tipo pool o personal. De acuerdo a la explicación que nos dio Lisette, nosotros podemos tener cargas de trabajo especializadas o cargas de trabajo flexibles o para entornos de
call center donde nosotros podamos utilizar estos escritorios virtuales. Entonces, dependiendo de las cargas de trabajo, nosotros definimos si es pooled o personal. Al ser personal, por cada escritorio virtual se asigna detrás una máquina virtual. Al ser pooled, por la cantidad de usuarios se asigna un grupo de máquinas virtuales para poder utilizar los escritorios virtuales. Entonces aquí, por ejemplo, nos dice qué usuarios van a utilizar, qué usuarios del Active Directory. Entonces lo que yo debería hacer aquí es todos los usuarios que van a utilizar Windows Virtual Desktop deben estar creados en el Active Directory. Por ejemplo, yo tengo este usuario que es el usuario 6. Yo podría decir que el usuario 6 con esta nomenclatura, con el dominio dascloud.windowsvirtualdesktop.com es el usuario que va a ser asignado. Si es que yo quiero de una vez asignar todos los usuarios, los puedo asignar todos los usuarios desde aquí mismo, separando por comas. Luego de eso, que nos dice qué tipo de tenant de escritorios virtuales vamos a utilizar y cuáles son los usuarios que utilizarían ese tenant, nos pide ahora la parte de carga de trabajo que va a utilizar el escritorio virtual o el usuario. Para esto, por ejemplo, nos da carga mediana, pesada, power o customizada. Y aquí nos coloca por default 100 usuarios. Nosotros podemos, ya en la parte técnica, podríamos empezar desde un usuario hasta, pongamos, hasta 10,000 usuarios, que es lo que he visto que han implementado. Puede ser que podamos hacer más, pero no existe límite ni mínimo ni máximo para la cantidad de usuarios. Para el demo yo podría crear para 25 usuarios y ponerle que es una carga de trabajo pesada. Y aquí me dice que me va a crear 4 máquinas virtuales con esta instancia. Y si es que fuera necesario, podría yo cambiar la instancia a un mejor performance o disminuir. Si disminuye el performance de la instancia, me va a aumentar la cantidad de máquinas virtuales. Y aquí me dice que le ponga un nombre, un prefijo. Como son máquinas que se van a unir al dominio de Windows Virtual Desktop, estas máquinas deben llevar un prefijo. Puedo ponerle PC Windows Virtual Desktop, por ejemplo. Y si tengo 4 máquinas, una máquina va a empezar desde 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Luego de eso, me pide la imagen que vamos a instalar para el escritorio virtual. Como les decíamos, dependiendo del tipo de licenciamiento que tenga el cliente. Puede ser que tenga licenciamiento Microsoft 365. Podríamos utilizar el licenciamiento de Microsoft 365 que incluye Windows 10 con ofimática. Entonces nosotros podríamos instalar Windows 10 con ofimática. Si no tenemos ningún tipo de licenciamiento y no necesitamos ofimática, podríamos instalar simplemente Windows 10 Enterprise Multisession. Por default, o por recomendación, perdón, nosotros podríamos utilizar Windows 10 Enterprise con ofimática con el fin de tener Office 365 Pro Plus, que es la aplicación de Office 365 más adecuada para escritorios virtuales. Es una recomendación. ¿Sí? Entonces, si no necesitaríamos, por ejemplo, no necesitaríamos nosotros la parte de ofimática, sino simplemente Windows 10 Enterprise y tenemos un sistema contable o tenemos una aplicación de diseño como AutoCAD. Con esta versión sería la adecuada para poder utilizar. Luego de esto nos pide que van a ser discos de estado sólido. Se recomienda siempre dejar discos de estado sólido por el tema de performance. Sí, y luego me pide como parte de la implementación el usuario administrador del dominio, que va a ser quien una estos escritorios virtuales al dominio. Entonces, conforme voy ingresando los datos adecuadamente y correctamente, me va validando y me va indicando que está correcto.
Y luego de eso me pide también que tenga una red virtual. La red virtual que nosotros vamos a utilizar, en esta red virtual deben estar configurados los DNS del cliente, de tal manera que los DNS nos van a permitir que si están configurados correctamente, las máquinas se unan correctamente al dominio. Eso es bien importante a la hora de la configuración. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una solución de Active Directory on-premise, nosotros deberíamos hacer una conexión VPN desde nuestro data center local hacia el data center de Azure, y en la red o en la VNet que se crea en Azure deberíamos colocar los DNS de nuestro data center local con el fin de que se unan fácilmente al dominio. Luego de eso, una vez que ya hemos colocado las credenciales del Active Directory, ahora necesitamos las credenciales del usuario que está asignado para crear los tenants. En este caso es el mismo usuario por el demo. Yo había creado ya uno que se llamaba Windows Virtual Desktop Colombia y me pide las credenciales. En este caso es el mismo. Es bien importante de la manera que ustedes puedan, que el mismo usuario del Active Directory le asignemos el rol de propietario y de administrador global, con el fin que pueda utilizar, implementar más fácilmente la solución. Eso como un tip. Entonces le doy aquí revisar y crear. Y me dice que la validación ha sido superada. Entonces con esto hemos colocado cómo se va a llamar el nombre del pool de escritorios virtuales. Hemos utilizado las credenciales de administrador de la Active Directory, las credenciales del administrador de la suscripción de Azure, los usuarios o el usuario que va a poder utilizar la solución de Windows Virtual Desktop. La red que contiene, en este caso, el Active Directory con los DNS y el tenant que habíamos creado vía PowerShell. ¿Sí? No le voy a dar crear porque ya está creado la solución, pero ese es el paso a paso. Entonces, una vez que nosotros hemos creado ya la solución de Windows Virtual Desktop, como es una solución tipo PaaS, la solución lo que hace es crear simplemente las máquinas que van a estar soportando los escritorios virtuales. Si nosotros nos vamos al diagrama de la VNet, primero les voy a enseñar aquí que deben estar configurados los DNS. En este caso, los DNS de nuestro dominio están configurados en la parte de DNS y en el diagrama simplemente nos crean las máquinas que van a soportar esos 10 usuarios y que van a poder accesar a los 10 escritorios virtuales. Sí, entonces en el ejemplo tenemos una solución, este es el servidor de Active Directory que está en la misma red de los escritorios virtuales. Si mi Active Directory, como les había explicado, está en on-premise, aquí habría de por medio una VPN. Entonces, una vez que nosotros hemos asignado y hemos implementado la solución, como les decía, hay dos formas de accesar a los escritorios virtuales. La una es desde el navegador. Para eso voy a abrir una solución, una conexión en privado. Y voy a usar el usuario del dominio de Windows Virtual Desktop. Para el demo, nosotros hemos implementado como carga de trabajo, en este caso, que son escritorios virtuales para diseño. Y estos escritorios virtuales hemos instalado AutoCAD.
y van a ver que el desempeño del AutoCAD es muy bueno. Entonces el pool está creado. Luego de que he ingresado al pool, ahora voy a ingresar a mi escritorio virtual con el usuario del dominio. Como ustedes ven, no estoy utilizando una conexión de escritorio remoto, no necesito una CAL de Remote Desktop, una RDS, simplemente estoy accesando a través del navegador, en este caso del Edge. Y como les dije, nosotros hemos instalado dentro de la solución AutoCAD y al igual que en este caso este servicio también se valida a través de un usuario. Y nuestra solución de AutoCAD está aquí montada en este escritorio virtual. No voy a cerrar este escritorio y voy a abrir ahora otro escritorio con la aplicación. La aplicación es Remote Desktop. Esa aplicación es gratuita, también la pueden descargar desde la página web de Microsoft. Y para esto voy a ingresar con otro usuario. El usuario en el caso 1 era el usuario 1, ahora voy a ingresar a otro escritorio virtual con el usuario 4 y también voy a hacer uso de AutoCAD. Entonces la ventaja, como había explicado Lice, la ventaja de escritorios virtuales es que nosotros podemos utilizar este tipo de soluciones para cargas de trabajo especializadas, en este caso diseño, en los que ustedes saben los ingenieros que utilizan ese tipo o ingenieros o arquitectos que utilizan ese tipo de soluciones o de aplicaciones necesitan mucho procesamiento y memoria y eso hace que encarezca adquirir un equipo de ese tipo. Entonces, Windows Virtual Desktop es una solución adecuada porque normalmente los usuarios no utilizan este tipo de soluciones 24/7, pueden utilizar en horarios especializados y eso hace que los costos, como son pagos por consumo, se basan en eso, en las horas de consumo y normalmente los usuarios no están utilizando el 24/7, ¿no es cierto? Entonces ahora con el mismo con otro escritorio virtual voy a utilizar la misma aplicación, pero el acceso, como ustedes vieron, ahora es a través del agente de Remote Desktop.
Entonces aquí tengo otro tipo de solución de AutoCAD, otro diagrama. Con eso estamos trabajando estoy trabajando a la vez en 2 escritorios virtuales y conectando de diferente manera. También nosotros dentro de las soluciones podemos utilizar nuestros dispositivos móviles. Por ejemplo, yo tengo aquí un pequeño video en donde está configurado Windows Virtual Desktop en el iPhone, de tal manera que puedo utilizar el escritorio virtual desde mi dispositivo móvil como mi iPhone, o si tienen tablets con Android o con iOS también, o iPad, pueden utilizar la solución, y eso hace que sea más fácil nosotros o ser más productivos con Windows Virtual Desktop, porque podemos dar acceso a nuestros usuarios a sus aplicaciones o a las aplicaciones empresariales para que puedan trabajar adecuadamente. Entonces, mientras vemos el video, igual recapitulando, para nosotros montar la solución de Windows Virtual Desktop debemos cumplir los prerequisitos. Una vez que cumplimos los prerequisitos, tanto de los roles administrativos, tanto en Active Directory y en Azure, sincronizar el Active Directory, colocar el dominio y los DNS o configurar el dominio y los DNS dentro de del portal de Azure, va a permitir que nosotros implementemos más fácilmente la solución, ya que si no cumplimos con esos roles y queremos de una vez implementar desde el Marketplace la solución de Windows Virtual Desktop, no nos va a dejar, nos va a enviar errores. Por lo tanto, es bien importante que cumplamos con esos prerequisitos. Ahora, en el caso de los dispositivos móviles, algo importante es que dentro de las unidades de almacenamiento que tiene el escritorio virtual, refleja también como una unidad de almacenamiento el espacio que tiene el dispositivo móvil. En este caso, el espacio que tiene el iPhone se va a visualizar como una unidad más dentro del escritorio virtual. En el caso de que nosotros no tengamos una cuenta de Microsoft 365 que incluya Office 365 Pro Plus, nosotros también podríamos utilizar la cuenta que esté disponible, sea vía web para las aplicaciones de ofimática, o dependiendo de la versión que tengamos de Microsoft 365 o de Office 365, podríamos descargar e instalar las aplicaciones o la ofimática en el escritorio virtual como tal. Entonces podríamos tener, por ejemplo, licencia de Office 365 Business Premium, y esa licencia, adicional a esa licencia, sí deberíamos adquirir la licencia de Windows 10 Enterprise E3 o E5. Entonces, es bien importante ahora que vamos a ver la calculadora de Azure, cuando nosotros cotizamos la solución de Windows Virtual Desktop, debemos agregar siempre la parte de licenciamiento. Si ustedes observan en el escritorio virtual como tal dice que el Windows 10 está activado. No se confíen de eso, porque sí está activado, pero el usuario no está licenciado. Entonces, cuando el usuario ha sido configurado para acceder a escritorios virtuales, el usuario debe estar licenciado, sea con Microsoft 365 o con Windows 10 Enterprise. Diego, hacen una pregunta, que ¿cómo logras utilizar el mouse en el celular del iPhone? Esa es una ventaja muy importante. Cuando nosotros implementamos escritorios virtuales, y es una solución tipo PaaS de Microsoft, lo que hace
la solución es tomar los recursos de los periféricos, sea a nivel de impresoras, a nivel de audio, a nivel de pantallas adicionales, a nivel de mouse, como periféricos como el mouse o el teclado. Entonces, en este caso, el que actúa como mouse es el mismo touchpad del iPhone. Sí, eso ayuda bastante a la hora de utilizar la solución de Windows Virtual Desktop en el iPhone como tal. Y si ustedes ven, aparece ahí un teclado y el teclado que utiliza es el teclado virtual que viene, en este caso, en los iPhone. Y dentro de los recursos compartidos que se usa cuando se utiliza Windows Virtual Desktop, o escritorios virtuales, perdón, también están impresoras, están pantallas adicionales, está la parte de audio, está en la parte de almacenamiento, o sea, si tenemos discos o discos adicionales de nuestros, o los discos que están en nuestros tablets, el almacenamiento de los celulares o de las tablets, aparece como unidades adicionales en el escritorio virtual. Entonces, una vez que nosotros hemos implementado la solución, la parte de precios, en la calculadora de precios de Microsoft Azure, nosotros vamos a poder ver cómo se cotiza o cómo se debería cotizar dependiendo de de dónde esté el Active Directory del cliente. Entonces podemos tener nosotros diferentes escenarios. Habíamos hablado de 3 tipos de escenarios. La una, que el cliente ya tenga Active Directory. En el caso del cliente ya tenga Active Directory en su data center local, sí o sí debemos colocar una VPN. Entonces, por ejemplo, aquí es la solución de Windows Virtual Desktop con el Active Directory on-premise. Sí. ¿Por qué razón? Porque nosotros debemos unir, hacer una conexión site to site desde el data center del cliente hacia la nube de Azure para que la Active Directory se pueda ver desde la VNet de Azure y con el fin de poder unir las máquinas o los escritorios virtuales al dominio. Entonces, para el demo, por ejemplo, hemos hecho una cotización para 70 usuarios. Es bien importante aquí dentro de los parámetros que tiene la calculadora de Azure, tiene estos 2 parámetros, el uno que dice concurrentes en pico y el otro que dice que están cuando no son concurrentes en horas pico. Sí, este parámetro nos ayuda ya que por default la calculadora el mínimo que nos deja es de 100 usuarios. Sí, si nosotros quisiéramos para 10 usuarios, para 5 usuarios, este parámetro debería ser 0,05. En donde se van a conectar 5 usuarios a la vez. Ahí nos permite cotizar. Si nosotros queremos cotizar para 10 usuarios, sería 0,1. Si es para 70 usuarios, 0,7. Con eso nos garantizamos de crear específicamente para, perdón, la cotización, crear específicamente para la cantidad de usuarios que estamos hablando. Luego de eso, como habíamos hablado, aquí es bien importante las horas de uso. Siempre nosotros recomendamos que las horas de uso sean en base a horas de oficina, ya que los escritorios virtuales no justificaría que estén prendidos 24/7, a no ser que sea un call center, como es una opción de carga de trabajo que podemos tener, en donde el call center tenga horarios de trabajo diferenciados, ya que la mayoría de call centers trabajan 24/7. Si es que el call center trabaja 24/7, ahí sí significaría que deberíamos tener aquí 744 horas para un mes de 31 días o 730 horas para un mes de 30 días y medio. Sí. Luego de eso, siempre debemos definir la carga de trabajo. En este caso, habíamos definido carga de trabajo pesado. ¿Por qué razón? Porque nosotros dentro de la solución habíamos implementado AutoCAD. Como ustedes ven, el AutoCAD se abrió rápidamente y sin problema. Le hemos colocado discos de estado sólido con el fin de que la solución sea adecuada. Y para esta solución nos dice que nos va a implementar 18 máquinas virtuales con el horario de 240 horas y que
vamos a colocar 18 discos de estado sólido. Entonces, por default, conservemos los discos de estado sólido como recomendación, pero si ustedes quieren bajar precios, podrían bajar los precios de diferentes maneras. La una es bajando el horario de trabajo, la otra es adquiriendo un compromiso de instancias reservadas a 1 año, en donde tenemos el 40% de descuento, o a 3 años, donde tenemos el 62% de descuento. Y adicional también, quizás aquí en lugar de colocar discos de estado sólido, deberíamos colocar discos estándar, en donde bajaríamos el precio mucho más, dependiendo de la solución. Entonces, bien importante analizar las cargas de trabajo que vamos a tener en la solución. Y luego de eso, cotizamos la red virtual que se va a implementar en Azure, y también el túnel. En este caso hemos cotizado un túnel básico que tiene un ancho de banda de 100 megabits y que nos permite interconectar hasta 10 sucursales con 128 clientes conectados desde sus lugares o domicilios, oficinas o cualquier lugar, diferente de la oficina hacia la nube de Azure. Y adicional, una IP pública para la conexión entre las dos sucursales, digamos, entre el data center on-premise con el data center de Azure. Entonces, cotizar Windows Virtual Desktop es fácil. Como ven, son soluciones económicas. Aquí, si nosotros dividimos 696,41 para 70 usuarios, el costo por usuario es de $9.92. A esos $9.92 nosotros debemos agregarle el costo del Windows 10 Enterprise en este caso, porque estamos utilizando AutoCAD con Windows 10, que es alrededor, creo, de $8 a $10. Supongamos que son $10. Cada usuario pagaría $19 por utilizar un escritorio virtual durante 8 horas por un mes. Entonces, como ustedes ven, es una solución económica darle a un usuario un escritorio virtual por aproximadamente 18 a $20 mensual. Es una solución muy económica. Entonces, eso en la parte de precios, digámoslo así, de Windows Virtual Desktop. Nosotros recomendamos utilicen hoy en día esta solución porque adicional a eso, Windows Virtual Desktop nos ofrece una capa de seguridad en donde nosotros una capa de seguridad la tenemos con el Active Directory. Aquí podríamos nosotros recomendar la parte de seguridad. Hoy en día más se recomienda utilizar la parte de seguridad. Podríamos nosotros agregarle, por ejemplo, aquí Azure Defender, en donde nosotros estaríamos protegidos. Como son 2 máquinas virtuales, podríamos colocar aquí 2 máquinas virtuales por 240 horas que tenían cada uno. Y también la solución de Azure Defender nos ayudaría a proteger más. Eso como recomendación. Adicional, nosotros podríamos agregarle backup. Si ustedes quieren, podríamos agregar backup, que son dos requerimientos muy importantes a la hora de implementar cualquier solución, sea en la nube o sea on-premise. O sea, siempre que nosotros hablemos de soluciones on-premise o en la nube, nosotros debemos tener estos 2 componentes, tanto el componente de backup como el componente de seguridad. Entonces, estos valores, como ustedes ven, no son muy altos, pero sí recomendaríamos que ustedes agreguen la parte de seguridad y de backup. ¿Por qué razón? Porque si nosotros tenemos algún incidente dentro de la parte de seguridad y no nos hemos protegido de la manera adecuada, esa parte de seguridad es responsabilidad nuestra, no es responsabilidad de Microsoft. Y igual, si nuestra seguridad fue violentada y nuestros respaldos, nuestra información se perdió o fue violentada de cualquier manera, si nosotros no tenemos backup, también es nuestra responsabilidad esa parte. Entonces, siempre en la manera que los presupuestos den, siempre recomienden la parte de seguridad y de backup. Muy importante más ahora la parte de seguridad, porque es hoy en día cuando más ataques están sufriendo las empresas dentro de la parte de seguridad.
Sí. No sé, Marlene, si tenemos más preguntas. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. No sé si tenemos, perdón, Marlene. No veo más preguntas acá. No veo preguntas, Diego. Entonces, está todo claro. Eso sería de manera general. Piden Las hacer un una- cálculo con otro escenario, ¿ok? Ok, ¿con cuál De escenario hecho, sería? lo piden en la nube. Ok. Si nosotros, por ejemplo, realizamos el cálculo en la nube y el cliente no tiene Active Directory, estamos asumiendo que el cliente no tiene Active Directory, entonces aquí deberíamos agregar una máquina virtual del Active Directory y la solución de Windows Virtual Desktop como tal. Entonces aquí sería una máquina virtual. Aquí, por ejemplo, las recomendadas para el Active Directory son estas máquinas que no son costosas y trabajan adecuadamente con el Active Directory, ya que el Active Directory por lo general no ocupa mucho procesamiento ni memoria. Esta máquina es la más adecuada. Aquí, como estábamos hablando, por default nos da el mínimo de 100 usuarios. Pero si, por ejemplo, quisiéramos para 10 usuarios nada más, podríamos poner una carga de trabajo pesada. Y nuestra solución tendría este costo en montando el Active Directory en la nube. ¿Sí? Ese sería el valor mensual que tendríamos que cancelar para 10 usuarios con el Active Directory en la nube. Te Sí. preguntan que cómo determinaste la carga de trabajo. ¿Cómo se determina la carga de trabajo para aplicaciones de ofimática? La carga de trabajo se refiere justamente a eso, a si utilizas ofimática, si utilizas AutoCAD o si utilizas un sistema contable, un ERP, dependiendo de ese tipo de aplicaciones que nosotros utilicemos, podemos definir la carga de trabajo. Yo estoy colocando aquí una carga de trabajo pesada, asumiendo que es una solución, digamos, de contable, en donde necesita un performance adecuado para que la solución contable no se quede. Pero esto de la carga de trabajo como tal, nosotros debemos analizar en base a un levantamiento o a una evaluación de la información de lo que el cliente necesita hacer. Si pongamos, como nosotros ya tenemos implementado con AutoCAD, y nosotros hemos tenido reuniones con clientes que se dedican a la venta de AutoCAD como parte de su negocio. Hoy en día también como AutoCAD es una solución que se puede adquirir mensualmente. Se vieron interesados en implementar la solución de AutoCAD en escritorios virtuales, ya que estarían entregando un solo paquete, digamos, al cliente final o a los ingenieros o a los arquitectos que utilizan este tipo de soluciones con un performance adecuado, sin tener que decirle que tenga que adquirir un equipo de grandes características. De esa manera determinamos la carga, indicando que el AutoCAD es una aplicación que ocupa mucho procesamiento y memoria, entonces lo colocamos como heavy o como pesado. Sí, eso depende mucho de la aplicación. Entonces, como ustedes ven, ¿por qué razón también hemos hecho esta implementación? Con el fin de poder definir que el AutoCAD se puede utilizar vía multisession. Sí, porque podría ser que el AutoCAD, una vez que nosotros o que hemos utilizado desde aquí, desde el navegador,
solo funcione con un escritorio virtual, con un usuario, aquí en este caso el usuario 1, pero no funcione con el usuario 4 como está funcionando en este momento. Entonces la idea también es ver que las aplicaciones que nosotros estamos utilizando a la vez sean multisession, y en este caso el AutoCAD sí lo es. ¿Alguna otra pregunta? Dice, una consulta, ¿con este presupuesto podemos implementar una solución llave en mano a un cliente? Claro, o sea, si ustedes quisieran, por ejemplo, este tipo de aplicaciones como AutoCAD, como son aplicaciones también que trabajan bajo suscripción hoy en día, también podrían ustedes ofrecer llave en mano, o sea, como un paquete. Diego, ¿se puede ofrecer máquinas virtuales a usuarios individuales dependiendo del requerimiento o no es tan viable? ¿O más bien se orienta a volumen empresas con muchos usuarios? También se puede ofrecer, eso depende del usuario. O sea, como ustedes ven, nosotros podríamos cotizar aquí, tanto en la cotización como en la implementación. Nosotros podemos tener aquí usuarios específicos, en donde el usuario específico necesite ya de manera personal el escritorio virtual. Entonces aquí, como habíamos dicho, no nos va a dejar colocar uno, siempre van a ser los 100, pero en este caso el usuario específico que utilice esta solución de escritorios virtuales, sin el, voy a quitar esto de acá. Esta solución para 100 usuarios es una solución de manera personal, digamos que se va a entregar el escritorio virtual y que nos va a colocar 100 máquinas virtuales. Sí, pero el costo por usuario sería de $39 mensuales. Entonces, si es que son 10 usuarios, sería $390 por, mensuales. Sí, entonces sí se puede hacer. O sea, también la idea es de que se pueda hacer en los dos ambientes sin problema. Ahí lo que es bien importante es que el cliente tenga la capacidad o el presupuesto para cubrir eso, ¿no? Pero de todas maneras sigue siendo económico, no es alto el valor, ¿no? Estamos hablando, supongamos que le damos una máquina propia para el uso del AutoCAD de $39, también sí sería muy bueno, porque no va a compartir en este caso los recursos o la parte de procesamiento, memoria y disco con otro usuario más. Pero sí es viable. Hacen otra pregunta en el chat. ¿Cómo es el consumo de las horas? Si la tengo apagada o si no se apaga. Ya, el consumo de las horas, muy buena pregunta. El consumo de las horas se puede lograr mediante un servicio que se llama StarStot. Es un servicio que no tiene costo, que tiene Microsoft Azure, está en el portal de Azure. Este servicio lo que nos permite es que nuestras máquinas virtuales trabajen en base a un horario definido. Digamos que el horario de trabajo es empieza a las 9 de la mañana y sale a las 5 de la tarde. Entonces, nosotros mediante este servicio de StarStot podemos configurar el encendido y el apagado automático sin tener que nosotros estar ingresándonos al portal, encender los equipos y después, una vez que termina el horario de trabajo, apagar. Esto lo hace automáticamente. Entonces, con este servicio que podemos habilitar sin costo, podemos nosotros basarnos en un horario definido. Con eso ayuda a que nuestros costos se reduzcan. Y, por ejemplo, si nosotros habilitamos este tipo de máquinas virtuales personales y los ingenieros o los arquitectos no utilizan 8 horas, sino menos tiempo, digamos que utilizan 4 o 5 horas, con este servicio podríamos adecuarnos al horario de trabajo de ellos. Sabiendo que los usuarios
como tales nosotros no utilizamos 24/7, ¿no? Siempre tenemos un horario de trabajo definido, pero o un rango, ¿no? Entre 8 o 12 horas, dependiendo, pero no creo que haya muchas personas que trabajen 24/7 todos los días, ¿no es cierto? Muy bien. Acá tenemos otra inquietud. Bueno, creo que estaba pegada a la anterior, que decía, o sea, sin directorio activo en el formato individual. En el formato individual podría tener 10 o 20 personas sin necesidad de tener el Active Directory. No, el directorio activo siempre es, solo quería que vea el costo aquí. El directorio activo siempre va a necesitar. O sea, si es que, digamos, lo cambiamos aquí a pool, perdón, a personal, el directorio activo siempre va a necesitar. Aquí asumimos, por ejemplo, que vamos a hacer personal y para 100 usuarios. Siempre va a estar el directorio activo. Perfecto. El requerimiento de hardware del usuario final. Nos preguntan. No se necesita ningún requerimiento, simplemente que tenga una buena conexión a Internet. Nosotros para eso les recomendamos que utilicen esta página, el Azure Speed Test 2, que es una página que nos da la latencia desde el lugar donde nos estamos conectando a los data centers de Microsoft. Entonces, es muy buena la pregunta que nos realiza porque, por ejemplo, nosotros podemos tener instituciones educativas que tengan sus data centers o sus centros de cómputos con equipos antiguos y en lugar de decirles que renoven esos equipos antiguos, que cambien para nuevos equipos, les podemos decir que esos equipos pueden reutilizar, pueden formatear, desinstalar todo lo que no necesiten y que utilicen escritorios virtuales y en los escritorios virtuales se instale todo lo que el estudiante necesite con el fin de que no utilice los recursos de las máquinas locales porque posiblemente sean recursos bajos. Sí, eso nos ayuda a poder tener oportunidades de negocio con los clientes de ese tipo de instituciones educativas donde posiblemente no es tan fácil que renoven sus centros de cómputo, ¿no es cierto? Sus aulas de cómputo para los estudiantes. Entonces podríamos formatear esos equipos, dejarles con el sistema operativo nada más y que tengan una buena conexión a Internet y que utilicen el escritorio virtual instalado con esto. Por ejemplo, el caso mismo del AutoCAD sería para estudiantes que estén estudiando ingeniería civil o arquitectos, digamos, de las universidades donde el pensum de estudio necesiten hacer este tipo de diseño. Les quiero dar las gracias por su asistencia el día de hoy. Diego, Lisette, muchísimas gracias por el día de hoy. Excelente presentación. Y bueno. Gracias, Marce. Gracias, Diego. Gracias a todos. Gracias, Marce. Gracias, Lisette. Gracias a todos. Que estén bien. Cuídense.